Vamos a orar. Vamos sobre nuestros pies. Oh sí, Señor, bendito Dios, Padre de la gloria. Gracias por tu misericordia este día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú te has levantado en contra de nuestros enemigos, Señor, bendito Dios. Ellos se burlaron de ti, bendito Dios, pero ahora tú te burlas de ellos, Señor, bendito Dios. Te damos gloria, honra, poder, alabanza en este día, Señor. Queremos adentrarnos en tu presencia, queremos decirte que tú eres nuestro Rey de gloria, Señor. Ante ti nosotros nos rendimos, Señor. Tú eres el Rey del cielo y ante ti levantamos nuestra voz, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos entregarte este lugar, Señor. Este momento, Señor, bendito Dios, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, bendito Dios. Acércate hoy a este lugar, Señor. Ten misericordia de este lugar, Señor, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestras inequidades, bendito Dios. Cúbrenos con tu sangre bendita, Señor. Llénanos, bendito Dios, de tu santa presencia hoy en este día, Señor. Habla, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón te alcance, Señor. Que nuestra fe te alcance, Señor, bendito Dios. Sabemos que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, bendito Dios. Tú eres exaltado, bendito Dios. Nos queremos acercar al trono de la gracia. Al trono de la gracia, donde hay gracia sobre gracia, Señor, bendito Dios. Queremos ser, bendito Dios, como la miel, bendito Dios. Queremos ser, bendito Dios, limpios, Padre. Queremos ser, bendito Dios, llenos de tu presencia, Señor. Acompáñanos, Señor, bendito Dios, en este día, Señor. Queremos ser tus hijos, Señor. Llénanos de ti ahora, Padre, por el poder de tu presencia, Señor, bendito Dios. Tú eres grande, Señor, bendito Dios. Déjanos alabarte, Señor, bendito Dios. Exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que me adore.
deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate. Un aplauso al Rey que vive, un aplauso al Rey de reyes y Señor de señores. Le damos la bienvenida al Espíritu de Dios de este lugar, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale conmigo, tu fidelidad es grande al Señor. Tu fidelidad es grande. Cierra sus ojos y dígale, tu fidelidad incomparable es. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Bendito Dios. Oh, Señor, sí, Señor. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Vamos a alabarle al Dios de dioses y Señor de señores. Vamos a recitar esta canción que dice: el mismo Dios recita para nosotros, que confiemos en Él, que Él está con nosotros. Vamos con las palmas, mis hermanos. Fuerte con las palmas. Confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy aquí, dice el Señor.
Señor, bendito eres, Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Al mirar tu santidad, dígale al Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, cántale al Señor. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dígale al Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dígale otra vez. Ven y llena esta casa con tu gloria. Levante su voz para el Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dígale otra vez. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Vamos a tomar asiento. Vamos a Muy buenas noches, ¿cómo está? Dios les bendiga a todos. Gracias por venir. Vamos a leer un pedazo de la palabra de Dios, una porción. Y quisiera que vayamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 1. Vamos a leer un poquito. Vamos a entender un poco qué fue lo que les pasó a los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Ese Hechos queda después de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice, la palabra de Dios dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban juntos unánimes, en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, provincia de Occidente, de Asia Menor, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, África, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: estos parece que están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea, todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, son las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederán en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos y sus hijas. Ellos profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía, dolores de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que se sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, el Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, región de los muertos, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes
crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntase y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, aconsejaba diciendo: sean salvos, escapen de esta generación perversa. Hay una nenita que está charlando. Hay una nenita que está charlando. ¿Cuál será? Tienen que hacer silencio, niñas. Ahorita van a escuchar, van a poner atención, ¿no? Vamos a escuchar la palabra del Señor. Pues les voy a resumir una vez un poco más el tema. Y les voy a explicar otra vez ahora con mis palabras, para que ustedes entiendan un poco más lo que sucedió. Jesús, el Señor Jesucristo, había mandado a los 12 apóstoles a que se vayan a un lugar, a un aposento alto, y se reúnan todos y esperen ahí la venida del Espíritu Santo. Después de que murió, cuando Él resucitó, habló con ellos en resurrección. Él resucitó de los muertos, y ya resucitado habló con los apóstoles y les dijo: vayan a ese lugar alto, y ahí van a esperar a la promesa del Padre, al Espíritu Santo de Dios. Ustedes lo van a esperar en ese lugar. Y ellos esperaron, ellos obedecieron. Ahí habían un poco de personas, dice la palabra de Dios. Habían más de 50 personas esperando. Ahí estaba también la Virgen María. La Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, también estaba ahí metida. Ahí estaba, entre los 12 apóstoles. Entonces pasó esto. Allá en el capítulo 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés. Y el día del Pentecostés era un día que celebraban también los judíos. Y entonces estaban todos unánimes, dice ahí, unánimes. Esto pasó que todos estaban en un mismo lugar, en un mismo lugar. Y dice que de repente, cuando ellos estaban orando, de repente vino del cielo un ruido, como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban. O sea, ellos sintieron, fue un temblor en ese lugar. Se sintió un temblor fuerte, poderoso en ese lugar. Y se sintió un viento recio. Y dice que se aparecieron lenguas como de fuego. Se aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea que vino un poder sobrenatural sobre sus vidas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice en el versículo 4. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. O sea que ellos, de su boca empezó a salir un idioma que ellos no conocían. Ahí en ese lugar, parece que Jerusalén, Israel, era un lugar donde había mucho negocio. Allí habían de todos los pueblos, de todas las ciudades, y precisamente ese día Dios había permitido que vengan de todas las naciones y estaban en ese lugar, cerca donde estaban los apóstoles. Estaban cerca donde estaban los apóstoles. Y entonces se levantó Pedro, porque dijeron: estos se emborracharon, ¿verdad? ¿Me dan permiso? Siga. Ellos parecía que estaban borrachos, según la gente. Dijo: estos se emborracharon, véanlos, parecen ebrios. ¿Se imaginan? O sea, que ellos salían con una cara como medio torcida. ¿Qué sería que estaban? ¿Cómo se los miraría, no? ¿Cómo se los miraría de ese lugar? Entonces, todos se burlaban de él, pero entonces se paró Pedro a defenderlos. Y empezó a hablar con voz de trueno. Y empezó a hablarles a toda esa gente que estaba ahí alrededor de ellos. Y les decía, y les empezó a hablar del Señor Jesucristo. Él no le empezó a hablar de todos los santos, ni de él mismo habló, ni predicó del mismo. El mismo apóstol Pedro, reconocemos que sobre esa piedra iba a formar la iglesia, sobre el apóstol Pedro. Entonces él fue el primero que se paró a predicar la palabra. Más abajo vamos a ver que que fueron a escuchar 5,000 personas. Mi hijita, lea en la mente, mi amor, nena,
Lea en la mente. Eso. Y entonces vemos que el mismo Pedro se levanta a predicar, pero no se levanta a predicar ni de todos los santos, ni de todos los vírgenes, ni de todos los santos, sino que se levanta a hablar del mismo Señor Jesucristo. Y se levanta a hablar, a lo que leímos aquí, se levanta a hablar es de la resurrección de Él. Dice que Él mismo lo vio con sus ojos, ¿no? Y que todos lo persiguieron y que nadie creía en Él. A ellos, a los judíos, les dice: mire, señores judíos, a ustedes vino Jesús y Él murió. Yo lo vi con estos ojos y también resucitó, y yo lo vi también. Y ese poder que ustedes ven ahora en mí, ese poder vino por la resurrección de Jesucristo. Vino por la resurrección de Jesucristo. Y entonces toda la gente empezó a creer, porque ellos vieron el estruendo. Y ellos miraban que el mismo apóstol Pedro, sin saber hablar su idioma, y muchos decían: él no puede hablar ese idioma. Y todos escuchaban en el idioma de ellos, porque allá habían muchos idiomas. Entonces vemos que las lenguas que cayeron sobre los apóstoles eran unas lenguas que les enseñaban a hablar otro idioma. Es otro idioma. Entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida y nosotros empezamos a hablar lenguas, podemos hablar unas lenguas que son en otro idioma. Y esa es la venida del Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles. Y de ahí en adelante ustedes van a poder tener la Biblia en sus manos y van a empezar a leer que todos los apóstoles hasta el final de la Biblia empiezan a predicar solamente de Cristo, solamente de la santificación, del cielo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no tocan ningún santo, ya no se tocan ni ellos mismos, ni dicen yo Juan, ni yo Pedro, sino que ellos solo predican: santifíquense, apártense, vamos a santificarnos, vamos a llegar al cielo. Nosotros somos real sacerdocio. Dios nos escogió por sacerdotes. Ellos nunca se predicaron a sí mismos. Nunca se volvieron a predicar a sí mismos. Ni la Virgen María se volvió a predicar a sí misma. Porque dicen, y hay unos escritos, que algunas de las mujeres también predicaban el Evangelio de Dios. También tuvieron que predicar el Evangelio, pero no fueron tomadas en cuenta, porque en ese tiempo las mujeres no eran tomadas en cuenta. Y predicaron el Evangelio, pero ellas tampoco predicaron de sí mismas, ni dijeron adórennos, ni dijeron póstrense ante nosotros. No, ellos en ningún momento dijeron que el Espíritu de Dios venía del cielo, que el Espíritu venía del cielo. Entonces ellos no querían hacer imagen de hombre. Recuerden que allá en Éxodo capítulo 20, en el versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está el primer mandamiento de la ley de Dios. Yo lo he pegado ahí, lo traje 2 veces, el otro como que se mojó. Porque este es el primer mandamiento que debemos aprendernos completo. Entonces dicen, los mismos apóstoles predicaron del Señor Jesucristo no como una imagen, ni pusieron una imagen, ni dijeron: aquí está el Señor Jesucristo, adorémoslo, porque eso hubiera sido un pecado. Ni siquiera la Virgen María se puso ella un cuadro y dijo: adórenme. Ella no tampoco, porque solamente Cristo murió por nuestros pecados, solamente el mismo Cristo murió por nuestros pecados. Entonces ellos no se hicieron imágenes. Entonces ya pasó un tiempo y los empezaron a perseguir a los apóstoles. Se convirtió mucha gente y vino destrucción sobre ese lugar, y los apóstoles fueron perseguidos y crucificados también. Fueron crucificados, fueron decapitados los apóstoles. Fueron metidos a la candela y los quemaron, y persiguieron a la iglesia cristiana hasta que apagaron todo el fuego del cristianismo. Y cuando estuvo apagado el cristianismo, hoy estaba leyendo un versículo donde de Roma mandaban a matar a todos los últimos discípulos que quedaban. Policarpo y otros discípulos ya de los apóstoles dejaron otros discípulos. Uno se llamaba Policarpo y otros que ya no están escritos en la Biblia sino en otros libros, y les decían: ustedes tienen que adorar ídolos. Y si no, los vamos a matar. Y ellos decían: nosotros no vamos a adorar ídolos. Entonces los perseguían y los crucificaban y les cortaban el cuello. Entonces vino un hombre que se llamaba Constantino, que fue el primer papa de la Iglesia Católica y fue rey
No me recuerdo si fue sobre las partes de Roma, Inglaterra y todas esas partes. No me recuerdo si fue por allá. Y entonces él empezó a unificar y dijo, el cristianismo sí existe, dijo. El cristianismo sí existe. Y unificaron a todos los pastores que habían por ahí y dejaron de matarlos. Entonces, los que estaban del otro lado, que querían que adoren ídolos, entonces como una mezcla, empezaron a mezclar. Les dijeron, listo, entonces ya creemos en el apóstol Pedro que ustedes predican, que él predicó, en la Virgen María creemos. Entonces coloquemos esta imagen, cambiemos una imagen que antes se llamaba de acera a una imagen donde le reventaban los niños, los cogían de los pies y se los reventaban a esas imágenes para que llueva. Ahí mismo, debajo de una imagen que tiene un niño cargado, se llama la diosa Acera. Sobre esa diosa hacían orgías. Ahí violaban niños y violaban niñas y se embriagaban debajo de esas imágenes. Y entonces, yo quisiera traerles una foto de la imagen de Acera y ustedes van a ver la imagen de la Virgen María de ahora. Es la misma, solamente que le cambiaron fue el nombre. Dijeron, ya no se llama Acera. La misma Acera que era antes se llama ahora Virgen María y solamente cambiaron el nombre y siguieron adorando la misma imagen. Solo que ahora decían que ya no había que sacrificar, ya no había que matar, sino que tenían que orar y leer la Biblia. Y bueno, empezaron a dejar las imágenes, pero la gente se fue empezando a confundir y empezó a adorar a las imágenes. Las metieron a la iglesia y empezó a adorar a las imágenes. En un tiempo llegó la Iglesia Católica, que se llamó en ese tiempo. Iglesia Católica somos todos los que creemos en Cristo, porque es Iglesia Cristiana Universal. Universal quiere decir católica. Pero la Iglesia Católica de ese tiempo, empezó a perseguir a los que decían, no, ya se metieron los ídolos, y los empezaron a matar, y los empezaron a llamar brujos, y se levantó lo que se llamaban las cruzadas cristianas, y empezaron a matar a cualquier rey, a los indios. Acá mismo, cuando llegó España, vinieron a colonizar y nos metieron la Virgen y nos dijeron esto es, y ya se había desviado totalmente, habían cerrado la Biblia, era prohibido leer la Biblia en ese tiempo. Estaba en latín y solo lo que leían en la Biblia lo leían en latín. Yo no sé si ustedes se alcanzan a acordar. Mi mamá me dice que todavía alcanzó a escuchar misas en latín, cosa que no se entendía nada. O sea que la Biblia estaba velada, totalmente tapada. Nadie entendía lo que se leía. Entonces, ¿qué iba a pasar? La Iglesia Católica tomó un desvío. La Iglesia Católica empezó a tomar el desvío. Entonces nació nació un hombre que se llamaba Martín Lutero. Y este hombre empezó a transformar la Iglesia Católica y les dijo, yo me retiro de la Iglesia Católica. Les dijo, miren, yo leí Romanos, dice. Y ahí Romanos, ninguno de los apóstoles se hizo una imagen. Así lo que estamos leyendo aquí en este mismo momento. Ni el apóstol Pedro se hizo una imagen de él para que lo adoren. Ni el mismo Señor Jesucristo una imagen de él para que lo adoren. Y ahí la Biblia, lo que ustedes leyeron y lo que acabamos de leer nosotros juntos, ahí solamente está el apóstol Pedro predicando del mismo Señor Jesucristo, de su crucifixión y de su muerte y de su resurrección, y que está invitándolos a todos a que sean salvos creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que está predicando Pedro y todos los apóstoles. Y ustedes van a ver la historia de la Virgen María. También nosotros sabemos que la Virgen María es una santa, sabemos que fue santa, por eso la escogió Dios. Nosotros no rechazamos ni a los apóstoles, a ningún santo de los que están en la Biblia, no los rechazamos, pero ellos no son dioses, porque ellos mismos les dicen, alguna vez unos hombres se fueron a postrar diciéndole que ellos eran dioses venidos de otro planeta, y ellos dijeron, no se postren ante nosotros no somos dioses, el que hace todas las cosas es el Señor Jesucristo por medio de nuestras manos. Y nosotros estamos viendo en este tiempo, cuando empezamos a leer la Biblia y aplicarla como está escrita, entonces vemos que Dios empieza a moverse en prodigios, sanidades y milagros. Dios empieza a obrar en las personas, poco a poco, que se levanta el diablo a veces otra vez a querernos engañar, a decirnos que estamos enfermos, se levanta, pero Dios va a vencer en contra de eso. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar a través de sus manos, de las mías, porque aquí dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a predicar y hablar otras lenguas. Ustedes también pueden ser llenos del poder de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay una promesa del Espíritu Santo que va a venir. Y ellos dicen que todos se compungieron y les dijeron, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús, dice, ¿no? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús
y sean salvos de esa generación perversa. Entonces, ¿cuál era el problema en ese momento? Que debían bautizarse, porque todos creyeron, 5,000 personas, imagínense, se levantó a predicar el apóstol Pedro y se convirtieron personas, empezaron a bautizar. Los 11 apóstoles empezaron a bautizar gente. ¿Y cómo la bautizaban? En el río Jordán o en los ríos aledaños. Los metían todo su cuerpo, lo metían y eran bautizados, pero ellos eran mayores, ellos no eran bebés. Ellos no eran unos bebés. Eso fue otra idea de la Iglesia Católica también. Como cerraron la Biblia, ya no leyeron esa parte, entonces empezaron a bautizar a un niño cuando apenas nacía, cuando no tiene conciencia. Pero aquí Pedro, mira que primero se les predica a la gente y la gente se convierte y quiere creer en Cristo, y luego viene el bautismo. O sea que es en una edad de por lo menos de 14 años para arriba, donde ya la gente tiene conciencia. O sea que el bautismo se debe hacer cuando uno ya tiene una edad avanzada, cuando uno ha creído en el Evangelio de Cristo. No es cuando uno es bebé. O sea que ese bautismo que nosotros nos hicieron prácticamente queda nulo, está anulado, ese no sirve para nada. Prácticamente lo único que nos hicieron en ese lugar fue echarnos agua, porque ese bautismo fue sin conciencia. El bautismo que ustedes deben recibir es el bautismo en agua, porque dice la palabra de Dios que todos se bautizaron. O sea que los apóstoles bautizaron y nosotros también vamos a bautizar. Entonces debemos bautizarnos. ¿Para qué? Para librarnos de esa generación perversa, en honor al mismo Señor Jesucristo, que un día fue bautizado por Juan el Bautista. Le dijo: yo no soy digno de desatar ni siquiera tus sandalias. Y le dijo: tú deberías bautizarme a mí. Le dijo: no, bautízame tú, porque Dios te mandó a ti a bautizar. Y Jesús se humilló y lo bautizó Juan el Bautista cuando tenía más o menos 30 años. A esa edad fue bautizado Jesús, no cuando era un bebé. Entonces vemos por ahí que también está equivocada la iglesia. Entonces ahí nos damos cuenta por qué viene tanta maldición de parte de Dios. Dice en Éxodo 25: no los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios celoso, que castigo la inequidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Si nos contaminamos otra vez y empezamos a desobedecer la Biblia, a hacer cosas que no están en la Biblia, entonces prácticamente a honrar imágenes, a adorar imágenes, a creer en imágenes, entonces viene una maldición sobre nuestras vidas. Entonces viene la pobreza, viene la escasez, viene la enfermedad, vienen los tumores, viene todo ese tipo de cosas que vienen por causa de desobedecer a Dios, porque ahí dice que Dios maldice a aquel que se desvía de su palabra, aquel que empieza a ser ídolo, sobre todo aquel que empieza a ser ídolos, porque los ídolos empiezan a se vuelven, en un ídolo se entroniza un demonio. Ustedes van y les claman a sus ídolos, dice el mismo Dios, y el ídolo les contesta y les responde y les hace el milagro. ¿Saben por qué? Porque un espíritu satánico se metió dentro de él para hacerles el milagro. Porque ustedes pusieron la fe en el ídolo. Así dice. O sea que cuando nosotros recibimos un milagro de parte de alguna imagen, de parte de algún santo que lo colocamos, que le amarramos las patas para que no se vaya el marido, hay algún santo que se le amarra los pies, o los ponen de cabeza y les prenden velas. Eso no es de Dios. Eso es brujería, eso es santería. Eso no está escrito en la palabra de Dios, ningún santo, ningún tipo de adoración. Entonces lo que conviene ahora es que nosotros nos arrepintamos de esta generación. En ese tiempo les decían que se arrepientan de no creer en Cristo, porque los judíos ya no creían en las imágenes. Pero Pedro les dijo que se arrepientan de haber matado a Cristo, y que crean en Él y en su resurrección, y con eso iban a ser salvos, y que sean bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ese es el evangelio que predicó Pedro, por el cual ustedes y yo también somos salvos, porque estamos leyendo la Biblia. Yo no me estoy desviando, yo estoy leyendo la Biblia. Yo no estoy inventándome cosas. Y es necesario que nosotros obedezcamos primeramente ¿a quién? ¿A la Biblia o a la tradición? A la tradición de los hombres, lo que se inventaron. ¿Vamos a seguir creyendo en eso? ¿Vamos a seguir creyendo en lo que se inventaron, en la Biblia que cerraron, en lo que nos dijeron desde antes? No podemos seguir creyendo. No podemos seguir creyendo en cosas que no están escritas en la Biblia. Debemos empezar a creer a lo que está en la Biblia. Ahora, con eso no quiero decir que somos enemigos de la Iglesia Católica. Somos amigos de ellos. Somos amigos de ellos. Somos amigos de ellos y nosotros vamos a tratar de convertirlos a ellos. Vamos a tratar de entrar a la Iglesia Católica de alguna manera y empezar a predicarles este evangelio.
de tal manera que llegue hasta el mismo Papa. Y ojalá Dios permita y el mismo Papa se convierta en un verdadero apóstol de Cristo y empiece a predicar el verdadero evangelio. El mismo Juan Pablo II, antes de morir, ahí hay un escrito, según dicen algunos, les dijeron las imágenes han traído maldición, no solo a la Iglesia Católica, sino a toda la gente que está creyendo en las imágenes. El mismo Juan Pablo II, porque se le predicó, él fue a hablar con un evangelista que se llama Benny Hinn, y Benny Hinn le dijo, mire, las imágenes son malas en la Iglesia Católica, sáquelas. Y él murió, pero ahora, pues como ya tanta imagen invertida, de oro, de plata y de tanta cosa, entonces, pero ya algunos sacerdotes han entendido, hay unos sacerdotes que son catecúmenos, ya se aplauden en las iglesias, ya cantan, ya danzan en algunas iglesias, en los mismos sacerdotes está viendo que se están moviendo milagros, pero aún no dejan muchas cosas. Estamos influenciando la Iglesia Católica. Los que empezamos a obedecer la Biblia, estamos influenciando la Iglesia Católica. Queremos empujar a la Iglesia Pentecostal Unida, que se hizo una secta aparte, porque ellos dicen que ellos solo tienen la verdad. A los mormones, que ellos dicen que solamente tienen la verdad y que nació otro Cristo que se llama William Smith. Esos también se desviaron. A la iglesia adventista del séptimo día, que dicen que ellos solamente tienen la salvación porque honran el día séptimo, cuando el mismo Señor Jesucristo es el día séptimo. Yo les voy a explicar otro día de eso. Ellos están apartando la misma Iglesia Católica y nosotros no somos enemigos de ellos. Les aseguro, no vamos a ser enemigos de ellos. Vamos a abrazarlos con mucho amor y vamos a influenciar la Iglesia Católica. ¿Saben qué? Pedro era un pescador de hombres, era un pescador de peces y se convirtió en un pescador de hombres. Pedro era una persona que no tenía lectura, que no tenía escritura, que no sabía nada. Pero un día Jesucristo le dijo, ven y sígueme. De pronto Jesús te está diciendo hoy eso. De pronto Jesús te está llamando. Yo no sé, de pronto alguien me está escuchando por ahí abajo. Yo no sé si alguien está por allá en alguno de estos cuartos, si alguien me está escuchando. Siento que alguien me está escuchando y Dios te está llamando. Dios te está llamando, las paredes tienen oídos, dice la palabra de Dios. Dios te está llamando, yo sé que está compungiendo tu corazón en este momento. Yo sé que algo se está moviendo en la persona que me está escuchando, no sé dónde estés. Pero Dios está llamándote. Asimismo como a Pedro, que no tenía lectura ni escritura, que no había estudiado nada, así te está llamando. Y a usted, al que está aquí sentado escuchándome, Dios le está llamando, está haciendo un llamado. Vamos a influenciar el mundo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo llamó pescadores, hombres que no tenían intelecto, que no tenían lectura. Y así nos está llamando a nosotros, personas sin estudio, personas que no tenemos dinero, que no tenemos nada, pero Dios está influenciando nuestras vidas. Dios nos está llamando, así como llamó a Pedro y Pedro fue lleno del Espíritu Santo, así te está llamando a ti, a que prediques la palabra de Dios. Vamos a influenciar el mundo. Pedro no era nada, pero ese día que llegó el Espíritu Santo, el día que llegó el Espíritu Santo a su casa, a ese aposento alto donde estaban los apóstoles, ese día influenció toda Jerusalén. 5,000 personas empezaron a creer el Evangelio por la palabra de Pedro. ¿Cuántas personas hay en Jongobito? ¿Cuántas personas hay en el barrio Niza? ¿Cuántas personas católicas hay ahora que nosotros podemos influenciar con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Vamos a influenciar el mundo, hermanos. Vamos a salir de este lugar a influenciar el mundo. ¿A influenciar con qué? Con la palabra de Dios. Vamos a volver a las sendas antiguas, a leer la misma palabra y aplicarla. No a desviarnos por cosas que ofenden a Dios, porque por las cosas que vienen malas de ideas de hombres es que nos ha venido maldición a nosotros y nosotros no sabíamos. Mis hermanos, hay millones de almas. Dice la palabra de Dios que millones de almas están cayendo como una cascada al infierno. Así dice la palabra, como una cascada caen almas al infierno. Porque otra de las mentiras que nos dijeron es que existen almas y almas en pena. Y esa es otra mentira que la palabra de Dios no acepta y no está en la palabra de Dios. Las almas que ustedes miran son personificaciones de demonios que toman la personificación de esas personas. Un demonio se lleva a una persona y queda con la misma figura de la persona que se murió. Porque dice la palabra de Dios que está dado al hombre que se muera una sola vez y después el juicio. O sea que el hombre no se queda nadando en la tierra, ni en un purgatorio. No hay purgatorio, en la palabra de Dios no hay purgatorio. Porque con esa mentira nos hacen pecar y empatar a nosotros. Es una mentira que nosotros podríamos
podríamos irnos a un purgatorio y de ese purgatorio purgar las penas y ya nos vamos para el cielo. Eso es una mentira, el purgatorio no existe. Si tú no obedeces en esta vida y no crees en Cristo y no obedeces a Dios en esta vida, lo único que viene después es un juicio. Es un juicio, dos caminos. Te portaste bien, creíste, no creíste, no obedeciste para el infierno. Creíste, entra en el gozo de tu salvación, ven a este lugar de reposo, a un lugar donde luego va a haber otro segundo juicio, donde nosotros vamos a salir de una vez a la mano derecha de Jesús, porque va a haber un juicio, va a haber un trono, donde el mismo Señor Jesucristo va a venir como juez y va a poner a la mano derecha los buenos y a la mano izquierda los malos. ¿Por qué vamos a estar a la derecha? Porque ya pagamos un precio, porque ya obedecimos a la palabra de Dios, porque ya influenciamos personas con el Evangelio de Dios, porque obedecimos a la palabra de Dios. Por eso ya cuando nos muramos vamos a saber que derechito vamos a estar en la diestra de nuestro Señor, en la parte de las personas que quisieron creer. Y en ese juicio se van a dar cuenta que por qué no creyeron los otros. ¿Por qué no creyeron los otros? Y entonces dice que va a ser apartado Satanás y Jesús va a reinar sobre una nueva tierra, sobre un nuevo cielo, dice la palabra de Dios. Y entonces ahí va a llamar a los que se salvaron, pero obedeciendo a la palabra, influenciando a otros, predicando su palabra como lo predicó Pedro. A esos va a llamar como reyes y sacerdotes y van a tener dominio sobre ese lugar. Y aquellos que se salvaron, porque no decimos que en la iglesia católica, ni en la iglesia pentecostal, ni en la iglesia, la gente no se salva. Si obedece a Dios, Dios va a juzgar por sus obras. La gente pueda que se salve, pero no se va a salvar de una manera íntegra como Dios quiere que se salve, sino de una manera desviada. Y así entonces de pronto ganará salvación, pero no va a llegar a tener un reinado en ese lugar. No va a llegar a tener un sacerdocio. Y Dios quiere que ustedes sean reyes y sacerdotes. Dios quiere que influenciemos la tierra. Dios quiere que influenciemos la tierra en la que nosotros vivimos. Dios quiere levantarnos como ustedes no se imaginan. Dios tiene preparadas cosas poderosas para ustedes. Ustedes no saben, dice la palabra de Dios, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre son las que nos esperan. ¿Ustedes quieren aceptar esa promesa? ¿Ustedes quieren recibir esa promesa que Dios me hizo un día a través de su palabra? ¿Quieren recibir el Espíritu Santo de Dios que vino un día sobre Pedro? ¿Quieren dejar a un lado las tradiciones y levantarse y creer solamente en la palabra de Dios y creer que nosotros vamos a ser salvos? ¿Creer en el mismo Señor Jesucristo, en su resurrección? ¿Vamos a creer en eso? La gente a veces se llena de orgullo y es el peor pecado que Dios... Otro de los pecados más grandes que el hombre comete es el orgullo. Yo creo que una segunda vez que prediqué en este lugar, predicamos acerca del orgullo. Y el orgullo es no querer creer en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que al orgulloso y al altivo Dios lo mira de lejos. Él está dándote la espalda. Si nosotros no queremos creer en la palabra de Dios, Él te está dando la espalda, no está contigo. La palabra de Dios dice... Ustedes le claman a su Dios y su Dios les contesta. Cuando uno está en alcohol, en drogas, uno por más que le clame a Dios y está en alcohol o en drogas, al Dios que le clamas, al Dios que lo hace tomar. O sea que prácticamente le está clamando prácticamente a un demonio. La única forma de clamarle a Dios es clamarle en obediencia a la palabra. Es la única manera que podemos nosotros obedecer a Dios. Una persona en pecado no puede clamarle a Dios. Una persona en pecado puede pedir misericordia y de pronto Dios le acerque misericordia y lo escuche, alcance a escuchar una palabra. Pero por lo general, la palabra de una persona que está en pecado, al que le clama, es al mismo dueño del pecado, que es el mismo Satanás. Hermanos, yo quiero que ustedes empiecen a sentir eso que el orgullo es un pecado. Yo tengo la historia de un hombre que se llama Abraham, un predicador. Dice que se fue a predicar, él dice que se fue a predicar a un lugar muy lejano. Que se fue a predicar a un lugar muy lejano. En ese lugar muy lejano habían una cantidad de pastores y mucha gente se había convertido y él no entendía por qué en ese lugar tan pequeño se había convertido tanta gente. Al fondo de ese lugar había un mendigo y nadie se acercaba a él. Y él extrañaba a ese mendigo que estaba allá al fondo. En el centro de todos al fondo había un mendigo lleno de suciedad. Estaba totalmente sucio. Un gamín completo. Barba, tarros, costales.
Y los pastores estaban a un lado y él sintió una voz que viene del cielo. Estaba predicando así como yo les estoy predicando y viene una voz que viene del cielo y le dice: Abraham, Abraham, si ves a ese gamincito que está por allá, ese hombre, a ese gamincito que está por allá, ese indigente. Sí, yo lo veo, Señor. Tú tienes un anillo de oro en tu mano, regálaselo. Y él dijo: uy, ¿será Dios o será el diablo? Y no se lo quería regalar. En otro momento siguió predicando y le dijo: Abraham, otra voz. Y él seguía predicando. Y volvió a escuchar la voz que le decía: regálale el anillo. Y él se quedaba viendo el anillo y seguía predicando. Y seguía escuchando esa voz: Abraham, regálale el anillo. Entonces él dijo, a esa voz le dijo: que el Señor te reprenda. De pronto había puesto la imagen, había puesto su amor en el anillo porque era de oro. ¿Y que se lo iba a dar un gamín? Decía. Ese es el mismo enemigo que me está hablando. Entonces en ese momento escuchó la voz y le dijo: Abraham, que no entiendes, yo soy el mismo Dios que te está hablando. Quiero que le regales ese anillo a ese hombre que está allá. Y empezó a sentir la presencia de Dios. Y se empezó a quebrantar y sus lágrimas empezaron a caer. Y entonces le dijo: ay, tú que estás allá, ya no aguanto más, aquí Dios me está diciendo que te regale este anillo. Ven que te voy a regalar este anillo. Y entonces el gamín empezó a retorcerse y a salirle espuma por la boca. Él sacó algo del bolsillo y se lo metió en la boca y empezó a caminar, pero como un endemoniado. Dice, pues como es un endemoniado, de pronto se le desencajó la quijada y empezaba a gritar y algo lo empujaba. Y él no quería y él se resistía y llegó a donde estaba el predicador, donde estaba Abraham. Y entonces dice el que se sacó el anillo y lo colocó sobre su mano. Cuando coloca ese anillo sobre su mano, este hombre levanta la mano al cielo y empieza a ser lleno del Espíritu Santo. Y empieza a hablar en lenguas raras, extrañas. Y ese lugar se llena de la presencia de Dios. Y toda la gente empieza a llorar y a arrodillarse. Y toda la gente empieza a ser llena del poder de la presencia. Y ese hombre se va para atrás y cae en un charco de agua. Y se levantan todos los pastores y la gente empieza a aplaudir. Y miran la gloria de Dios en un hombre hecho un desechable. Y Abraham no entendía, dice: ¿qué pasa? Y salieron los pastores. Uno salió corriendo y se fue allá y le dijo: ¿quién es ese pastor? ¿Qué está pasando en este lugar? Es el Espíritu Santo. Abraham, no lo sientes, yo lo siento. Pero ¿quién es ese gamín? ¿Quién es ese gamín que está ahí estirado? Pues te cuento que ese es el hijo del pastor que lo está abrazando ahí. Ese es el hijo del pastor que lo está abrazando ahí. Ese pastor es el principal de todos los pastores. Él fue el que empezó a predicar. Pero ese hombre que tú ves aquí fue el que se ganó todas estas almas que tú ves en este lugar. Ese hombre un día empezó a llenarse de orgullo. Y por eso les hablo del orgullo. Se llenó de orgullo y ya no oraba. Pensaba que con lo que tenía de Dios era suficiente. Y se olvidó de la oración, de la humildad, y se volvió creído y se llenó de plata. Porque mucha gente lo seguía cuando lo escuchaban hablar. Y se llenó de ese orgullo. Y entonces una bruja, una secta satánica, envió una bruja para que lo persiguiera a él. Y él tenía que casarse, sí, pero con una sierva de Dios. Y esta era una mujer como prostituta. Y lo seguía, iba a la iglesia, y lo llamaba, le mandaba mensajes. Pero él, como no estaba protegido, él seguía predicando y la gente se convertía. Pero él, como no estaba protegido, sin la oración, se había llenado de orgullo y todas estas cosas. Un día, después de 5 años de perseguirle a esta mujer, lo hizo caer. Se le metió a un hotel y lo hizo caer. Y él se echó la culpa a sí mismo. Y dijo: no, yo ya no soy digno de Dios. Y esa misma mujer le confesó a él. Le confesó, como que le escribió con un labial. Le escribió: soy una bruja. 5 años te perseguimos. Somos una secta satánica. Te hicimos caer porque nos estabas destruyendo. Y ese hombre se metió en las drogas, en el alcohol. ¿Se acuerdan de la pastilla que yo les dije que se había metido? Se había metido una pastilla una pastilla veterinaria para matar vacas en la boca. Y cuando el papá lo abrazaba, él se la sacó de la boca. Y se levantó el hombre ya nuevo como nuevo. Dice que los ojos le cambiaron, aunque estaba un poco sucio. Le dice: Abraham, esta pastilla es para matar un animal, una vaca. Yo me la metí a la boca y no me morí. Ni siquiera pude tragármela.
Y cuando tú estabas predicando y me empezaste a llamar, yo no te miré a ti, yo escuché la misma voz de Dios que empezó a decirme: ven, hijo, yo te quiero perdonar, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar. Y toda la gente aplaudía y se llenó del Espíritu Santo porque no pensaban que un hombre que había caído tan bajo Dios lo podía levantar. Mi evangelio, el evangelio que yo predico, el evangelio de la palabra, es también un evangelio que ayuda al que se cae. Que ayuda al que se cae. No juzgamos a la persona que se cae. Sabemos que si se cae es porque se olvidó de orar, se olvidó de ayunar, se olvidó de madrugar a leer la palabra de Dios. Y si usted no hace eso, hermano, usted lo único que le espera es que un día se aburra de lo que yo estoy hablando, y se aburra de los que están a su lado, y se aburra de la Biblia y se va a ir. Pero Dios también va a tener misericordia, y si usted se vuelve a levantar, Dios lo va a levantar. Yo quisiera que usted se coloque, mi hermano, un momento sobre sus pies. Yo quisiera orar un momento por sus vidas. Yo quiero que ustedes reciban ese llamado y que hablen con Dios en este momento y le digan: Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero ser lleno del poder de tu presencia. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero abandonar todo lo que no es tuyo. Háblele al Señor. Háblele al Señor. Háblele un momento al Señor. Dígale al Señor: yo quiero ser lleno de tu presencia. Invoca al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dígale: Señor, yo quiero ser lleno de ti, Señor. Si tú existes de verdad, lléname, sáname, dile. Yo quiero obedecer a tu palabra, Señor. Yo quiero recibir un llamado tuyo. Órele al Señor. Alábele a Dios. Alábele a Dios. Alábele a Dios, porque Él vive. Él es santo y está en los cielos. Déjese llenar de la presencia del mismo Dios que respalda su palabra. Dios quiere llenar esta casa con su gloria. Dios quiere llenar esta casa con su gloria. Mi hermano, mi hermana, déjese llenar de la presencia de Dios. Al mirar tu majestad, somos transformados a tu imagen. Cántale al Señor. Al mirar tu majestad, ándale, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Cántale, Dios. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con su gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Oh sí, Señor, bendito Dios. Oh, invocamos tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Hágase llenar ahora por el poder de la presencia de Él. Invoque el Espíritu Santo de Dios que descienda a este lugar. Extienda su fe y abrace al Espíritu de Dios que está en este lugar. ¿Por qué no extiende sus manos al cielo un momento y empieza a sentir la presencia de Dios como cae a este lugar? Padre, ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo espíritu que no es tuyo. Todo espíritu que se ha negado a que la unción tuya descienda a este lugar. Ahora por tu presencia, ahora, bendito Dios, toda oración que no es tuya, Señor, toda oración, bendito Dios, Padre,
que está en contra del amor, bendito Dios, hoy en el nombre de Jesús, bendito Dios, se destruye, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Ahora por tu presencia, Señor, bendito Dios, invoca el Espíritu Santo de Dios, llénese de él ahora, Padre, Señor, bendito Dios. Hemos estado reunidos, invocamos tu Espíritu, Señor, en este lugar. Atamos y reprendemos todo hombre fuerte, todo espíritu de potestad, toda hueste de potestad, toda maldad, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Queremos atar ese espíritu que no es tuyo, Padre. Ahora, Padre, por tu presencia, Señor, bendito Dios, llénanos de ti, Señor. Ayúdeme a orarle al Señor. Levante su voz, levante su voz, levante su voz, levante su voz. Abra su boca y empiécele a alabar a Dios. Empiécele a bendecir. Dígale, Señor, yo te alabo, yo te glorifico, yo te exalto. Empiece a alabarle a Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, llena esta casa con tu presencia, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Llena, Señor. Llena, Padre, ahora, Señor. Queremos estar llenos, Padre. Habla, Señor, bendito Dios. Habla, Señor. Llena, Señor, bendito Dios. Llena, bendito Dios, nuestros vasos, Padre. Señor, bendito Dios, pídele perdón al Señor. Pídele perdón si le ofendiste. Pídele perdón por cada pecado que cometiste antes de venir a este lugar. En toda tu vida, pídele perdón para que Él te toque. Renuncia a lo que tienes que renunciar. Dile que quieres vivir una vida santa de hoy en adelante. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir, hermano, hermana. Llénate ahora de la presencia de Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo ordeno todo espíritu, toda potestad, bendito Dios, que está en este lugar, bendito Dios. Yo le ordeno que se vaya de este lugar. Ahora, por tu presencia, todo espíritu que ha venido a atacar este lugar, o esa fortaleza que se quiere levantar en este lugar, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, por tu presencia, ahora es destruida toda palabra de maldición, Padre. Ahora, por tu presencia, llena, Padre. Llena, 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 llena. Llena con tu presencia nuestras vidas. Abra su boca y empiece a clamar a Dios. Abra su boca y clámele al Señor. Abra su boca, abra su boca, abra su boca. Abra su boca y empiece a clamar a Dios. Reprenda espíritus, reprenda enfermedades. Diga, esta enfermedad no es mía, no me pertenece. Cristo pagó por mi enfermedad en la cruz. Dígale al Señor ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Lenguas espirituales, Padre. Lenguas de fuego, Señor, en este lugar. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Llénese. Órale al Señor. Dígale, yo quiero alcanzar tu espíritu. Yo quiero alcanzar tu espíritu, Señor. Llénese ahora de la presencia de Dios. Fuera todo espíritu de muerte en este lugar. Espíritus de muerte los ato, los encadeno y los echo fuera. Espíritus de infertilidad ahora los ato, los encadeno, los echo fuera. Enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera de este lugar. Fuera ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desatamos una batalla en los aires. Invocamos los ángeles del cielo. Desatamos gloria en este lugar. Tu gloria, Padre, ahora, Señor, bendito Dios. Usted está siendo lleno. Diga, yo estoy siendo lleno. Mueva sus manos. Empieza a recibir. Empieza a llenarse como si se llenara de agua. Como si usted fuera un vaso. Llénese del poder del Espíritu Santo ahora. Llénese de sanidad. Llénese de poder, de fuego, de unción, de amor por la palabra, de amor por la lectura, de amor por el ayuno, por la oración, por la humildad. Deje fuera el orgullo y llénese del poder de la presencia de Dios. Sea lleno, sea sano. Ahora, Padre, toma, Señor. Llena ahora, llena, Padre, llena este lugar de tu presencia. Más de ti, Señor, más de ti en este lugar, más de ti, Señor. Más liberación, libera, sana, ahora en el nombre de Jesús. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Sana, Espíritu Santo. Sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu metido en el cuerpo de estas personas, ahora en el nombre de Jesús yo lo ato, yo lo encadeno, yo lo ligo, yo lo echo fuera espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Llena esta casa, Padre, llena esta casa, Señor, llena estas casas de tu presencia, Señor. Echa fuera el diablo de usted. Yo no te acepto, no tengo parte contigo.
aplaudirle al Señor. Dale con fuerza, que es para el Señor. Dale con fuerza, apláudele a Dios. Apláudele a Dios. Apláudele a Dios. Sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias, todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Diga, yo soy libre. Diga, yo soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Andemos esta última que dice: libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para danzar.
bendecimos y no maldecimos, porque así dice tu palabra. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos, Señor. Yo bendigo a tus hijos, Señor. Yo declaro que son libres por el poder de tu presencia. Yo declaro que están llenos de ti, Señor. Tu misericordia ha estado en este lugar. Tu brazo se ha extendido, Señor. Han caído nuestros enemigos, bendito Dios. Se han ido para atrás, bendito Dios. Ahora vamos a avanzar de hoy en adelante en tu palabra, sanos por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué batalla, ¿no? Vamos a orar por las ofrendas. Si alguien desea o nace de corazón de pronto ofrendar para este lugar, un proyecto de construir levantar un templecito para poder adorar al Señor. Señor, yo bendigo, Señor, las manos de los que ofrendan, bendito Dios. Bendícelos, Señor, llénalos con tu presencia, santifícalos en tu verdad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.